Doña Zenia Ledesma González es nuestra portadora de tradición que nos hablará acerca de algunos rasgos de su vida en el distrito quinto San Jerónimo de Esparza. Conoceremos también con ella el ambiente del mercado municipal de Esparza allá por los años de la década de 1950 y 60. ¿Nació usted? Yo nací en Peñas Blancas de Esparza en un 6 de enero de 1932. ¿Cómo se llamaban sus papás? Mi papá se llamaba Juan María Ledesma Arroyo y mi mamá Fidencia González Campos. Ellos eran de Atenas. Yo tengo 5 hermanos, somos 5. La mayor se llama Noemi, la que sigue soy yo, me llamo Zenia Ledesma. Después sigue Juanita, esa es maestra, pensionada ya. Y Miguel Ledesma, ese es el varón, y la menor es Elti Ledesma. Yo tenía como unos 5 años cuando nos vinimos para San Jerónimo. Cuando cumplí 7 años, entré a la escuela de San Jerónimo. Creo que se llama Escuela Gil González Dávila. Y mi maestra fue Rosita Vélez Pozo. Era muy buena maestra. Primero y segundo grado los dio Rosita. Y después el tercero era don Aquiles Carvajal. Ya el cuarto vinimos aquí a Esparta. Aquí empezamos el 4º grado, que íbamos las dos juntas, la mayor y yo, porque yo la alcancé en 2º grado. No. Nosotros llegamos a San Jerónimo. En San Jerónimo estuvimos en la escuela el 1º y 2º grado. Sí, nosotros vivíamos en una finca que era de mi abuelito. El abuelito se llamaba Eduardo Ledesma. Había trapiche, muchos árboles de naranja y sembraban caña. Otra cosa que sembraban era maíz, arroz y frijoles. Todo eso lo sembraban. Yuca. Y a mí me gustaba mucho cuando molían, porque para ir a comer espumas y dulces y de todo eso. Y envolvían las tamugas de dulce en atados y así. Entonces, a mí me gustaba mucho cuando molían, porque ahí pasábamos todo el día en el trapiche. Mi abuelita me chineaba mucho a mi diario, me tenía alzada y me pulgaban porque diario yo tenía piojos. Porque a mí se me quitaron los piojos hasta que salí de 6º grado. Todo el tiempo que estuve en la escuela tuve piojos. Tenía a mis tíos que me chineaban mucho también. Chiquitilla, diario me montaban a caballo y me paseaban. Recuerdo que Amadeo tenía novia cuando venía a ver a Pascual aquí a Esparta. Y cogía un caballo que le llamaban Caspireles. Y yo no sé de dónde cogieron ese nombre, pero diario él ensillaba el Caspireles y cantaba un tango ese de por una cabeza de un noble potrillo. Y siempre que ensillaba ese caballo,
cantaba eso. Era Amadeo Chompo, José Manuel se llamaba Chompo, solo Chompo le decíamos. Fidel, había una mujer, Marina, y le gustaba mucho la costura, y a mi abuelita también cosía. Por cierto que una vez llegaron unos señores de un lugarcito ahí cerca de San Jerónimo a que mi abuelita le hiciera un pantalón. Y se pusieron a conversar porque ya había llegado mi abuelo y mis tíos de trabajar, entonces ellos se pusieron a conversar y mi abuelita se puso a cortar el pantalón. Y cuando se iba a ir el señor, ya se estaba despidiendo y le dice mi abuelita, si quiere se lleva el pantalón. ¿Qué? ¿Ya lo hizo? Sí, dice mi abuelita, ya está hecho. Así es como se roban la plata aquí, dice. y se llevó el pantalón. Ya hecho. Mi tío José Manuel, que es Chompo, ese le gustaba tocar banjo. Él tenía el instrumento ahí, un banjo. Y diario tocaba y cantaba. Mi abuelo cantaba también, en cancioncillas de la escuela, decía él. Y yo lo ponía a cantar. Abuelo, cante tal canción. Y él la cantaba. Había una que decía, esa es de 3 respiraciones. Hay que respirar y cantar. Después volvía uno a respirar y volvía a cantar. Entonces yo le decía, abuelo, cante la de 3 respiraciones. Nunca me la aprendí. No pude aprendérmela. Mi abuelo decía trabalenguas. Y yo diario le decía, abuelito, dígame el trabalenguas de Constantinopla. Y él me la decía. Tenía paciencia y me la decía. Entonces yo me la aprendí y se la voy a contar, se le voy a decir aquí. Vengo de Constantinopla, de ver los constantinopolitanicenses. Vengo tan constantinopolitanizado que ni los mismos constantinopolitanicenses me han podido desconstantinopolitanizar. Esa era. Bueno, Chompo le gustaba mucho ir de cacería. Sabía nadar mucho y consumía. Y llegaba a la casa unas veces con unos pescados que hasta quedaba a gusto. Pero todo el tiempo era así. Él vivió en Quepos y en el río Terro, cuando los muchachos trabajaban, y se les caían en el río las herramientas. Él nos contaba que él se consumía en el río y sacaba aquella herramienta para darle al dueño, al que se le había caído en la construcción del puente, ¿sí? Ajá. Cuando estaban haciendo el puente del río Terro. Cuando yo era pequeña, y vivíamos ahí donde mi abuelito, había mucha nigua. Y mi abuelito me ponía a mí a que cuando le picaba algún dedillo, vení, Senia, a verme este dedo. Yo creo que se me está metiendo una nigua. Y yo cogía una aguja, le quemaba la puntita a la aguja,
Y empezaba a buscársela y cuando la veía, entonces ya me ponía y la sacaba con la aguja y siempre la quemábamos en la llama de una candela. Las niguas estaban en el polvo. Había que estar regando con agua. La nigua y la pulga se parecen mucho. Son casi del mismo tamaño, del mismo color. Y picaban, claro, picaban mucho. La pozola es una nigua que había vivido ya varios días en la piel de cualquiera que se le metiera la nigua. Ahí se hacía una pozola. Era como muchos hijitos de la nigua. Y se ponía amarilla y había que sacarla. Uno se la sacaba con cuidado, salía redondita y el montón de hijitos que se le veían ahí. Y yo siempre las quemaba con la candela. Cuando nos vinimos para Esparta, que yo entré a la escuela, cuando salí ya del 6º grado, pues ya no me mandaron a estudiar porque no se podía, ¿verdad? Entonces papá me dijo que le ayudara en la carnicería. Y yo empecé a ayudarle y aprendí muy bien el oficio de la carnicería. No habían sierras ni había refrigeración para la carnicería en ese entonces. Y yo me empecé a trabajar, a aprender a cortar con el hacha los pedazos, las chuletas. Yo sabía sacar las chuletas. Y un día me le di a un dedo también con el hacha, pero vale que no me lo corté. Después, ya cuando salí de 6º, fue cuando me dijo papá que le ayudara y empecé a ayudarle. El ambiente del mercado de Esparta era tranquilo. Los viernes era que llegaban unos vendedores que traían dulce y papas, cebollas. Eran los viernes los que ellos llegaban de San Ramón y había un camión de un señor Cardosa que iba a traer los que venían a vender aquí, a Esparta. Y entonces había bastante como movimiento en el mercado. La gente compraba y otros venían a vender. Los chiquillos se ganaban unos cinquillos ahí lavando papas porque venían muy sucias unas veces. Voy a contarles cómo me fui haciendo de mucha clientela. Y un sábado me dice mi papá: Senia, ¿te la das vos con ese chancho sola? Era un chancho grandísimo. Sí, le digo, yo puedo. Y entonces dice, porque yo voy a ir a buscar otro para mañana. Mañana era domingo y si no había otro chancho, no había carne, no había más que vender. Entonces yo me puse a vender y empezó a llegar la gente y llegaba. A la par tenía 2 señores que ellos también estaban pulseándola para vender. Y entonces yo empecé a vender y llegaban, no el montón de gente,
no el montón de gente, sino de uno en uno. Venía y compraba y se iba, me seguía otro y otro, y entonces le decía un señor al otro, dice, vamos a tener que esperar que Xenia termine de vender, dice, para empezar nosotros a vender. Y así. Bueno, cuando yo vendía y ellos se preocupaban porque era solo yo la que vendía. Y entonces pensaron, vamos a irnos a la puerta del mercado, al portón. Y agarraban los señores y los saludaban y le daban la mano y de una vez se los llevaban para la carnicería de ellos para que les compraran, y pasaban en los otros y me volvían a ver como tristes porque no me podían comprar porque tenían que comprarle a ellos a la fuerza. Yo era soltera, ya con unos 20 años me hice de un señor que pues me gustó, ¿verdad? Y entonces hicimos el matrimonio de nosotros. Él era Danilo Elizondo y él siempre fue mecánico. Bueno, fue mecánico y era de todo lo que querían, lo que lo ponían a hacer, él lo hacía. Porque era albañil, era eléctrico, bueno, de todo. Daba cine, hacía carretas, las pintaba. Había que pintarlas, las pintaba. De todo sabía. Ajá, él tenía un taller mecánico y estaba cerquita ahí de la casa. Y la que vendía repuestos era yo. Bueno, yo no sabía nada de repuestos, pero fui aprendiendo y poquito a poco aprendí bastante. Y después él se dedicaba al taller y yo a vender repuestos. Vendía repuestos de moto y repuestos de carro, de varias clases de carro. Yo era costurera también. Y unas veces tenía que estarme lavando las manos porque los repuestos traen un cierto aceitito que le mancha. Y entonces yo tenía que iba y vendía un repuesto y venía a lavarme las manos. Porque si no manchaba el vestido que iba a hacer. El taller estaba donde hoy está la parada de buses de Empresarios Unidos. Dios me dio mucha descendencia, porque tengo dos hijas. Dos hijas me dieron 8 nietos. Esos 8 nietos me dieron 22 bisnietos. Y ahora hay 2 cacaranietos. Bueno, mi vida ha sido, sí, como de mucha bendición, porque me ha dado mucha descendencia el Señor. Sí, no es fácil ver que uno vea nietos, bisnietos y cacaranietos. Y yo eso lo he podido ver. Yo quiero darles un mensaje pequeño, pero pienso que el trabajo en uno es muy bueno porque está uno ocupado, tiene la mente ocupada siempre y sin pensar en cosas malas. Así es que
pongámonos a ver cómo trabajamos y dejamos las cosas malas aparte.